senador ponente Santiago Valencia. Presidente, gracias. Me voy a retirar el tapabocas teniendo las medidas necesarias de bioseguridad. Un saludo para usted, presidente, para la mesa directiva, para la secretaría y por supuesto para todos los colegas. Tenemos ya el informe de conciliación, presidente. Yo creo que tenemos una conciliación en el 80%. Hay dos proposiciones adicionales, una del doctor Luis Fernando Velasco, otra del doctor Sanguino. Ya ellos la explicarán en su momento y pues daremos las explicaciones pertinentes del caso. Sin embargo, avanzamos mucho, repito, en más de un 80% con todos los honorables senadores y senadoras que usted tuvo a bien nombrar para la comisión accidental y que habían demostrado interés en este proyecto de ley. Para rendir el informe a la plenaria, me refiero entonces en los siguientes términos. En el artículo primero se hizo una modificación que derivó de las reuniones con los integrantes de la subcomisión para dar claridad sobre los aspectos de la capacidad que tendrían las asociaciones y las autoridades indígenas, así como de los afrodescendientes y de los consejos comunitarios. Se mejoró la redacción y se incluyó, como les mencionaba, el requisito, doctora Ana Paola, para que en el caso de las comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras y expresiones organizativas debían contar al menos con 10 años de haber sido incorporados en el registro del Ministerio del Interior, esto para poder tener algún control, porque como algunas simplemente se constituyen con la voluntad de 3 miembros, pues teníamos que darle, digamos, algún requisito para que esto fuese obviamente muy seria. Y en el parágrafo 1 se incluyó una modificación que propuso el senador Temístocles Ortega a fin de reducir la capacidad de los Nasaquibo, querido senador Temístocles, para que pudiesen tener solamente injerencia en los territorios donde ellos hacen parte y no en otros territorios donde hoy no tienen presencia. De manera que se acotó, senador Luis Fernando, para presencia en esos territorios. Presidente, si usted lo permite, el senador Luis Fernando creo que quiere hacer alguna pregunta. Con mucho gusto, yo no tengo problema, presidente, si usted lo permite. Una pregunta, senador Valencia. Ya tenemos el informe de la subcomisión. Sí, lo estoy ya rindiendo. Estaba explicando algo del artículo primero y el senador Velasco quiere hacer una interpelación. Senador Luis Fernando Velasco, si usted lo permite, con mucho gusto. Específicamente sobre eso, entiendo que con un buen criterio se limita la jurisdicción de la corporación solo donde haya presencia indígena. Así es. Mi pregunta es, ¿por qué se retiran los municipios de La Sierra y de San Sebastián, donde no solo hay presencia, sino una muy fuerte presencia indígena? Quienes conocemos el territorio sabemos, por ejemplo, que en San Sebastián están los Papayapta, que son los guardianes del agua, ni más ni menos, en el Valle de las Papas, donde nace el río Cauca, Magdalena, Putumayo, Caquetá y Patía. Y en el municipio de La Sierra hay 4 resguardos muy fuertes, recuerdo algunos de ellos como San Pedro Alto y 2 más que no tengo mi memoria. Entonces, si el criterio es la presencia, señor viceministro, de comunidades indígenas, creería yo que en justicia deberían no excluirse ni La Sierra ni San Sebastián. Del Huila no tengo la información, pero del Cauca sí conozco, pues sí, el senador Ortega, que... El senador estaba aquí precisamente verificando si había hecho el estudio, se está corroborando la presencia y si es el caso se vuelven a incluir, no hay ningún problema. Lo importante es que quede limitado a la zona donde ellos tienen presencia e influencia, porque tal vez buscando algo superior, pues se habían incluido unas zonas donde ellos no tienen presencia y eso incluso podía en algún momento generar incluso resistencia de algunas comunidades negras que hay en la zona y no valía la pena, digamos, meternos en ese problema. Pero revisemos esos municipios para que sea, repito, el espíritu donde hay presencia de estos grupos. Se elimina el parágrafo 2, que tiene relación con la Fiscalía General,
pero quiero que estén bien atentos, no porque se elimine el parágrafo, sino porque se envía al artículo 2 del proyecto, donde por, digamos, el tema que se trataba, pues queda mejor incluido en este artículo y no en el primero. En el artículo 2, como lo mencionaba, hay una modificación que había propuesto el senador Carlos Eduardo Guevara, Aidé Lizarazo, Irma Luz Herrera y la doctora Ana Paola, sobre una precisión sobre las asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, que era un tema, digamos, más como de redacción para darle claridad a la redacción del artículo que sobre un tema de fondo. Y también otras modificaciones de los senadores Guevara y Aidé, bueno, igual, pero para dar claridad sobre los contratos que se pueden firmar y, repito, la sujeción a la ley 80, a la ley 70 de 1993 y al registro que ya les había mencionado de los 10 años que debían tener con el Ministerio del Interior. La del parágrafo 8 es muy importante, me va a permitir leerla. Esta es una proposición que les había anunciado del senador Germán Barón, donde participé yo, donde participó el senador Juan Felipe Lemos y el senador Guevara, y es para sujetar totalmente y sin equívocos esta ley al cumplimiento de los requisitos de la ley 80 y de la 1150, para que tengan que tener todos los criterios que están establecidos en la ley, senador Werner, que usted lo había manifestado, para poder acceder a este beneficio. Y diría así: la modalidad de contratación directa prevista en el artículo 4 de este artículo, doctora Mila, usted que tenía preocupación también, deberá sujetarse a lo dispuesto en la ley 80 del 93 y sus modificaciones, o en los regímenes especiales de contratación que disponen los requisitos jurídicos, técnicos y financieros. En todo caso, teniendo en cuenta los principios de transparencia, responsabilidad, selección objetiva de economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, eficacia y eficiencia. Y aquí incluimos lo que habíamos eliminado en el artículo primero, que repito, solamente se pasó al artículo que es muy importante, que sería el parágrafo 9, que diría: la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las Contralorías Territoriales, la Procuraduría General de la Nación y la rama judicial, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, ejercerán el control judicial, disciplinario y fiscal según corresponda sobre los recursos públicos que se ejecuten a través de los contratos celebrados con cabildos indígenas, consejos comunitarios de comunidades negras, organizaciones de base de comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras, de los que trata el presente artículo. El artículo 3 tiene un aporte de la senadora Maritza, que yo acompañé, y es sobre asociaciones y autoridades tradicionales indígenas, entidad de derecho público encargada de fomentar y coordinar con las autoridades locales, regionales y nacionales la ejecución de proyectos de salud, educación y vivienda, y que deberá contar con al menos 10 organizaciones regionales. Y el parágrafo 2 también de la senadora Maritza, y era un error de buena fe, un parágrafo que se había excluido y que debía mantenerse, que se refería a la responsabilidad de los consorcios, como está en la ley 80, senadora Maritza. Ese queda ya incluido, está en el informe de conciliación. El artículo 4 queda igual, no tenía ninguna modificación, y el artículo 5 de la vigencia quedaría igual, doctora Maritza, sin ninguna modificación. Con eso, digamos, se presenta el informe de la conciliación a conocimiento de la plenaria, firmado por la mayoría de los senadores que la compusimos, a excepción del senador Luis Fernando Velasco, que ya dará su explicación, y del senador Juan Felipe Lemos, que dijo pues que incluyó algunos temas, pero dijo pues que prefería no firmarlo. De resto, todos los miembros de la subcomisión firmamos la conciliación. Siendo así, pues invitaría a votar el proyecto, y ya pues explicaremos sobre las dos proposiciones que hay, la del doctor Sanguino y la del doctor Velasco, y las consideraciones del ponente, para que ya sea pues la plenaria la que decida sobre el informe. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, senador Valencia. Tiene el uso de la palabra el senador Werner Zambrano. Enseguida.